Bienvenidos a nuestro tercer tema. A partir de esta clase empezaremos a ver los elementos principales que intervienen en el cultivo de las plantas, como son el suelo, los sustratos, el agua y el clima. Los temas, aunque están separados, los revisaremos en clases de forma continua, ya que entre ellos hay una estrecha relación. Para empezar con el tema del suelo, es necesario que recordemos nuevamente nuestras clases de ciencias naturales y que a lo largo de la clase vayamos reproduciendo los videos propuestos. Lo primero que tenemos que recordar es que la litosfera o la corteza terrestre está compuesta por material sólido. Este material sólido tiene una dimensión aproximada entre 20 y 70 kilómetros. Esta corteza terrestre está compuesta por 4 partes, a lo que se le denomina los horizontes del suelo. Y estas 4 partes están numeradas o llamadas a través de letras A, B, C, D, siendo el horizonte D el horizonte más profundo y el horizonte A el más superficial. Podemos ver también, según la imagen que vemos, que el horizonte A está compuesto por 4 subhorizontes. Los invito a ver el video siguiente que nos explica cada uno de ellos. Horizontes del suelo. El suelo forma una serie de capas. Su secuencia se llama perfil del suelo. Las capas, también denominadas horizontes, muestran todo lo que interviene en la configuración de un suelo, desde la descomposición de las rocas al aumento de la materia orgánica. Horizonte D corresponde al lecho rocoso subyacente. El contenido mineral del suelo procede de aquí. Horizonte C corresponde a la roca madre. Esta se rompe y disgrega en trozos sueltos y no contiene material orgánico. Horizonte B, el subsuelo. Es menos orgánico, pero rico en minerales que descienden de la capa superficial. Horizonte A, capa superficial del suelo, orgánicamente rica, pero algunos minerales son arrastrados por el agua subterránea. Y finalmente el horizonte cero, que corresponde a la capa de humus, que son depósitos de material vegetal. Luego de ver y recordar un poco sobre los horizontes del suelo, es necesario precisar el término tierra al que haremos referencia en nuestro curso. Llamaremos tierra a la capa superior del suelo, que es obtenida simplemente al cavar un pozo o hueco en cualquier lugar. En cambio, haremos referencia más precisa con el término suelo al determinar que este es el sistema biológico, aunque de composición en mayor parte mineral, y es el fundamento para los jardines, la huerta o las macetas, pues su función es proveer soporte, nutrientes y agua a los diversos sistemas vegetales. Como indica la paisajista María Gabriela Saldías, factores como el clima, el relieve, el material geológico y la acción del hombre son determinantes en las características y calidad del suelo. Por lo tanto, es importante considerar cada suelo como un individuo, que requiere de muchos años para ser formado, integrado por múltiples organismos vivientes que interactuarán entre ellos y el medio físico, con una estabilidad variable y siempre proclive a deteriorarse por las malas prácticas o manejos. Vamos a precisar que el suelo está compuesto por 3 fases. La primera es la sólida,
compuesta por el material mineral y orgánico. La segunda fase, líquida, compuesta por agua y los nutrientes disueltos. Y la tercera, la fase gaseosa, compuesta por el aire y los vapores orgánicos. En la siguiente imagen podemos apreciar los porcentajes que cubren cada una de estas fases. Podemos ver que en un suelo ideal, el 50% corresponde a una parte sólida y el 50% a espacio poroso. Ese espacio poroso está compuesto por las dos fases de aire y de agua, que van a tener una variación entre el 20 y 30% cada uno. Y en la parte de sólido, vamos a ver que tenemos el material mineral, que corresponde a un 45%, y el material orgánico, que va a corresponder al 5%. Para conocer el suelo, la constitución física de de suelo determinar establece las las relaciones relaciones entre fracción mineral, materia orgánica, aire, agua y planta, que influyen en la calidad del suelo. En tanto que el tamaño de los diferentes elementos minerales y la proporción en que se encuentran van a originar las denominadas texturas del suelo. Y la manera como se organizan estos elementos es lo que forma la estructura del suelo. En tierras fértiles, las plantas siempre necesitan encontrar en el suelo un alto nivel de material orgánico, correspondiente al 30% aproximadamente, para que provea de vitaminas a las plantas. Además de ello, podríamos aumentar un 20% de cascajo blanco, que ayude a oxigenar, es decir, a generar los poros necesarios en el suelo. Y el otro 50% debería de corresponder a la tierra negra, es decir, a las mezclas de flor, follaje y frutales. Para poder realizar la plantación de especies vegetales es necesario que conozcamos las propiedades del suelo, los componentes minerales y orgánicos que la conforman, la aireación de la tierra y la capacidad de retención de agua. Todos estos elementos vamos a ir desarrollándolos al transcurso de la clase. Podemos determinar la textura de un suelo por la composición granulométrica de los principales elementos minerales que lo componen. Ellos son la arena, que son partículas visibles al ojo, el limo, partículas visibles en el microscopio, y la arcilla, que son aún más pequeñas que el limo y que solo son capaces de ser vistas a través de un microscopio electrónico. La arena es un material que nosotros podemos reconocer fácilmente cuando vamos a la playa. El limo también, aunque es difícil de reconocerlo, en la tierra amarilla que abunda en nuestras playas de Camaná. Si salimos hacia los cerros en la misma playa, vamos a ver que se conforman como unas migajas, unas rocas amarillas, y que en algunos tramos estas rocas son muy polvorientas y pegajosas. Esto es lo que conocemos normalmente como limo. Además de ello, la arcilla más bien la reconocemos por su color rojizo, que la podemos encontrar incluso acá a simple vista en Cerro Colorado, y que formado junto con otros materiales puede también volverse un material muy plástico. Estos tres elementos nos permiten distinguir situaciones tipo, a lo que usualmente le llamamos tipos de suelo según la textura. Tenemos el suelo arenoso, que es una textura gruesa y predomina la arena. El contenido de la arena, para que sea determinado como un suelo arenoso, debe superar al 50% de su composición. En los suelos arcillosos, la textura es muy fina y el porcentaje de arcilla debe ser superior al 15%. En el suelo limoso, es aquel que también tiene una textura fina, pero además debe de poseer, para determinarse de esta forma, el 50% de limo a más. Y en los suelos francos, que es una mezcla de los tres elementos en equilibrio, la textura se vuelve intermedia, y este es el que denominamos por lo tanto el suelo ideal, cuando tiene menos del 15% de arcilla y sus proporciones son casi iguales en arena y limo. Aquí podemos apreciar un cuadro de clases texturales, es decir, cómo los científicos han clasificado las texturas según las mezclas que puedan producirse en el suelo.
En la plataforma virtual tenemos un texto complementario para explicar adecuadamente este cuadro textural. Sin embargo, para ir adelantándonos, podemos ver que en cada una de las esquinas de este cuadro tenemos el 100% de uno de los elementos principales, ya sea de arcilla en la parte superior, hacia la derecha el limo y hacia la izquierda la arena. Así, para poder ubicar el suelo franco-arenoso, veremos que el suelo está compuesto por el 60% de arena, 30% de limo y un 10% de arcilla. Si bien es cierto, los elementos nos proporcionan la clasificación típica de los suelos y cómo entre los tres, arenosos, arcillosos y limosos, suman a este suelo ideal franco. Pero sin embargo, por la misma clasificación de elementos podríamos encontrar suelos humíferos, es decir, aquellos que tienen más del 5% de humus, de materia orgánica, y los suelos calcáreos, aquellos que presentan más del 3% de calcio. También podemos clasificar los suelos por su acidez o salinidad. Los suelos muy ácidos son aquellos que tienen un pH entre el 4 y el 5.5. Los suelos ácidos entre el 5.5 y el 7. Los suelos neutros alrededor del 7 de pH. Los alcalinos entre el 7 y el 8 y los muy alcalinos suelos superiores al 8.5. Por eso estos suelos por lo general se les denomina suelos salinos o salitrosos. También los clasificamos por su profundidad y podemos decir que son suelos profundos aquellos suelos compuestos en los porcentajes vistos que están alrededor del 1,50 m de profundidad a más. Los suelos medios, aquellos que tienen una capa entre 50 y 1,50 m, y los suelos superficiales, aquellos suelos que corresponden a menos del 0.50 metros de profundidad. Podemos también clasificarlos por su estructura, es decir, por la granulometría en sí misma. Pueden ser suelos polvorientos o finos, granulosos o arenosos y de migajón. Estos suelos de migajón son excelentes, vienen a corresponder el suelo ideal franco, que es una mezcla entre polvorientos y granulosos. También los podemos clasificar según su fertilidad y podemos hablar de suelos ricos, que son aquellos que contienen alto contenido de humus y presencia del famoso NPK, nitrógeno, potasio y fósforo. Y los suelos pobres son aquellos que tienen bajo contenido de humus y de NPK. En los siguientes enunciados revisaremos los principales elementos del suelo que dan lugar a su clasificación y que son de vital importancia para el desarrollo de la vida vegetal. El primer elemento a ver es la arena. Este es el elemento granulado que actúa como esqueleto del suelo agrícola. Está constituida por pequeños fragmentos de las rocas de las que se ha originado el suelo, especialmente de los componentes mineralógicos de descomposición difícil como son el cuarzo o sílice, ya sean cristalizados o en migas, que estos son silicatos complejos de forma laminar o escamosa. En general, se considera la arena a las partículas que oscilan del tamaño entre 1 milímetro a medio milímetro de diámetro. La arena proporciona soltura y porosidad al suelo. En exceso, hace que el suelo sea demasiado ligero y permeable, y por lo cual se empobrece. Pero en la deficiencia de arena vemos que el suelo puede hacerse demasiado compacto, pesado e impermeable, y por lo tanto los vegetales no tendrían aireación en sus raíces ni propiciaría el crecimiento de microorganismos que puedan beneficiar al desarrollo del suelo.
Segundo elemento que revisaremos será la arcilla. Esta está constituida por los elementos más finos del suelo, es decir, esta arcilla es dispersable en el agua e incluso puede volverse coloidal. Es el resultado de la descomposición extrema de las rocas, en especial de sus componentes mineralógicos feldespáticos, es decir, de los silicatos de aluminio, hierro, potasio y sodio. Esta descomposición es por obra del intemperismo, es decir, la erosión que se da por el calor, la humedad y las oxidaciones de los minerales. Su composición esencial es la de complejos silicatos de aluminio y potasio hidratados, que se combinan o se mezclan con óxidos metálicos y compuestos metaloídicos diversos. Entre ellos podemos ver los materiales de fierro, aluminio, cobre, manganeso, potasio, sodio, cal, azufre, cloro y nitrógeno. Para que se considere arcilla, este debe tener partículas menores a un 1/50 de milímetro. La arcilla, como elemento, brinda al suelo cuerpo y dureza, lo hace retener el agua, las bases y los nutrientes. Sin embargo, el exceso de arcilla hace los suelos impermeables, poco airados y muy duros, difíciles de trabajar con herramientas. Pero, en falta de arcilla, los suelos son pobres y deficientes de estructura. El equilibrio de la arcilla en el suelo es lo más conveniente y propia de los suelos fértiles, sobre todo si además estos son ricos en materia orgánica. El humus es otro elemento para el suelo. En este caso hablamos de los suelos preparados para el cultivo. El humus va a ser el factor más importante justamente para la fertilidad y la buena estructura física del suelo de cultivo. Resulta de la descomposición de la materia orgánica hasta el grado de una sustancia de color negro y de consistencia coloidal. El medio de cultivo de los microorganismos del suelo son las bacterias, los hongos, algas, protozoarios, vermes, artrópodos, etc., y que van a constituir justamente el sustento de la vida vegetal superior, ya que ellos son los encargados de procesar todos los minerales y vitaminas que puedan encontrarse en él y hacerlos como digeribles para las plantas. El uso de este elemento es para mejorar el tipo de suelo. Es decir, que podría tener un suelo infértil que podría haber recogido de un cerro árido y al mezclarlo con humus va a tener la consistencia y la textura ideal junto con los nutrientes para que puedan desarrollarse la vida vegetal. Pero se preguntarán qué es el humus. El humus básicamente es una mezcla de ácidos de dos tipos. Uno que son los húmicos, que son ácidos propiamente dichos, y otros que son los humatos, que son bases y sales orgánicas. En combinación, estos tres van a ser una mezcla integral y que están en un estado iónico, es decir, en partículas muy pequeñas. El humus contiene y es al mismo tiempo el factor fundamental para el intercambio de nutrientes y de las bases esenciales que van a permitir la compleja microbiología entre el suelo y la vegetación, brindándole todas aquellas cosas que necesita la planta para poder desarrollarse.
El calcio propiamente es un mineral que necesitamos todos los seres vivos para poder desarrollarnos. Sin embargo, al hablar del suelo vamos a referirnos como los suelos calcáreos porque hacen referencia no al contenido del calcio en sí mismo, sino al contenido de óxido cálcico en el suelo, y de esta forma se puedan formar carbonatos óxidos o hidratos y nitratos o humatos a partir del óxido de calcio. Se considera, para que un suelo sea denominado como calcáreo, que debe tener un aproximado entre el 2 y 3% de óxido de calcio. Es el óxido de calcio que, junto con el humus, la arcilla, la arena, hacen que el suelo tenga la consistencia o la estructura de migajón, y además permite que el suelo tenga o determine los grados de acidez. Por lo tanto, este factor es de enorme importancia, pues preside todo complejo de reacciones físicas, químicas y biológicas enzimáticas para la fertilidad de la tierra. Quizás algunos no se acuerden sobre la acidez o la alcalinidad que seguramente vieron en sus cursos de química. Sin embargo, vamos a hacer un breve recuento, ya que el calcio es el que origina justamente que un suelo sea ácido o alcalino. La acidez se va a medir normalmente a través de aparatos especiales que determinan una escala. Esta escala está dada o regida por el pH, es decir, por la cantidad de hidrógeno que podamos encontrar en las mezclas. Para el caso de suelos, normalmente se pueden tomar algunas muestras a través de análisis de agua o también a través de pequeños aparatos tipo cintas que se colocan en el suelo humedecido y pueden registrar justamente también este grado de acidez o alcalinidad. Recordemos entonces que el pH está dado en un rango de menos 4.5 y 9.5. Para el cultivo de las especies vegetales, lo ideal es tener suelos neutros, es decir, que tienen un pH alrededor de los 7 puntos, entre 6.5 y 7.5. Los suelos ácidos normalmente tienen un pH por debajo de este suelo ácido, es decir, oscilan entre 6.5 y 5.5. Y los suelos alcalinos tienen un puntaje mayor al 7, entre 7.5 y 8.5. Es muy extraño que podamos encontrar suelos muy ácidos o muy alcalinos, porque en realidad ya no podríamos ni siquiera nosotros o cualquier ser vivo poder acercarnos a ellos. En realidad no existe un suelo ideal o franco que funcione para todas las especies vegetales, ya que cada especie vegetal tiene distintos requerimientos. Para eso el calcio justamente nos va a ayudar. En un suelo con presencia de bases muy fuertes van a otorgarle alcalinidad más alta, y esta es propicia para los suelos ya sean salinos o alcalinos que se encuentran justamente en los climas muy áridos como la costa. Es decir, que aquellas especies que son nativas de estas situaciones climáticas van a tener o van a requerir presencia de suelos alcalinos. En cambio, para los climas muy lluviosos como los trópicos húmedos en la selva peruana, el calcio y otras bases son muy elevadas hasta el extremo y por lo tanto otorgarán suelos muy ácidos, como es el caso de las orquídeas, que ahora están tan de moda en nuestro medio, y su cultivo implica tener o mantener suelos en nuestras macetas que sean ácidos. Para los climas intermedios y en situaciones de bajo riesgo o de riesgo moderado, se cuida mucho la fertilización y por eso es necesario tener o mantener un pH equilibrado. Los suelos de pH impropio se pueden modificar, es decir, si yo tengo un suelo y voy a cultivar una X especie vegetal, puedo modificarlo según la presencia del calcio, a través del lavado del mismo suelo o aportándole los fertilizantes y el calcio necesarios para acidificar o alcalinizar. Entonces llega la pregunta del millón. ¿Cómo hago para reconocer un suelo? Es decir, ¿qué tipo de suelo es? ¿Qué características tiene?
Para esto existen algunas formas rápidas y prácticas para poder reconocerlo. Las formas complejas es tomar una muestra y mandarla a un laboratorio, además de que son mucho más costosas. Para ello vamos a realizar un ejercicio práctico que les va a quedar de tarea, lo van a poder encontrar en la plataforma virtual, pero básicamente es tomar un puñado del suelo o de la tierra húmeda, amasarla, darle formas y poder evaluar justamente a través de distintos elementos cómo funcionan. Para ello les voy a pedir que hagamos pausa a este video y regresemos a la plataforma virtual a ver el video de análisis rápidos de suelo que se encuentra allí incrustado, o si desean copiar este enlace que se encuentra en la parte de abajo para que puedan ustedes abrirlo o reproducirlo en la plataforma de YouTube. Lo que veremos en este video justamente son estos análisis. Normalmente vamos a encontrar a través de estos análisis 4 situaciones. Es decir, el primero podría ser un suelo arenoso con sus derivados, es decir, donde no se va a formar la cinta, el tacto, es áspero y es abrasivo y por lo general no tiene ni brillo ni cohesión. Otra situación es encontrar suelos arcillosos y sus derivados y se forman fácilmente las cintas, se encuentran bien cohesionadas, tienen una textura plástica, pegajosa y un ligero brillo. En el caso de los suelos limosos y sus derivados no se van a llegar a formar las cintas, al tacto es bastante suave, sin embargo no presenta brillo. Y en el caso de los suelos francos de características intermedias, se forma una cinta escamosa que se disgrega con facilidad. No es pegajosa ni es plástica. Otra situación que tenemos que ver es si es que los suelos que nosotros estamos colocando tienen demasiados restos orgánicos, es decir, pequeñas hojas, tallos, algunos restos de bichos que estén descomponiéndose. Y en todo caso lo ideal para poder hacer nuestro reconocimiento textural es que podamos retirar todas estas materias orgánicas significativas, es decir, que tienen un tamaño grande para poder hacer la prueba y nuestra prueba de suelos salga adecuadamente. Ya para concluir nuestra clase y dejarlos con el trabajo que tienen en la plataforma, es importante que recordemos que las plantas siempre necesitan encontrar en el suelo un alto nivel de materia orgánica y si queremos que sean plantas productivas van a estar alrededor del 30%, el cual va a proveerles la vitamina para el suelo y los minerales que necesitan. Necesitamos también que este suelo tenga aproximadamente el 20% de cascajo blanco, es decir, bueno, no necesariamente blanco, ¿no? Pero que pueda tener la porosidad necesaria para que puedan oxigenarse las raíces. Y el resto puede estar compuesto por el 50% de tierra negra, que son la mezcla de plantas en descomposición y que está conformada normalmente por el humus. Para poder realizar una plantación de cualquier especie vegetal necesitamos siempre conocer las propiedades de nuestro suelo en el cual vamos a realizar la plantación, saber o aproximarnos hacia los minerales y los compuestos orgánicos que existen en ella, conocer o determinar la aireación de la tierra y esa aireación de la tierra también junto con la estructura mineral nos van a poder determinar la capacidad de retención de agua. Nos vemos en la siguiente clase.